Volumen 1, parte 14. Sufrimiento de la familia. Después de esto volví en mí misma y me di cuenta que estaba rodeada por la familia. Todos lloraban y estaban alarmados y tenían tal temor de que se repitiera ese estado, pensando que moriría, que decidieron volver a Corato lo más pronto posible para hacerme observar por los médicos. No sé decir por qué sentía tanta pena al pensar que debía ser examinada por los médicos. Muchas veces lloraba y me lamentaba con el Señor diciéndole: «¿Cuántas veces, oh Señor, te he rogado que me hagas sufrir ocultamente? Esto era mi único contento, y ahora también de esto estoy privada. Ah, dime, ¿cómo haré? Solo tú puedes ayudarme y consolarme en mi aflicción. ¿No ves tantas cosas que dicen? Unos piensan de un modo y otros de otro. Quien quiere aplicarme un remedio y quien otro, son todo ojos sobre mí, de modo que no tengo más paz. Ah, socórreme en tantas penas, porque me siento faltar la vida». Y el Señor benignamente agregó: No quieras afligirte por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas. Yo no puedo libremente obrar sobre ti. ¿No quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien, y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado al que la he elegido? Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Después de esto hice cuanto más pude para resignarme a la voluntad de Dios, si bien muchas veces era puesta en tales aprietos por parte de las criaturas, que a veces no hacía otra cosa que llorar. Llegó el momento de recibir la visita del médico y juzgó que mi estado no era otra cosa que un problema nervioso, por lo que recetó medicinas, distracciones, paseos, baños fríos. Recomendó a la familia que me cuidaran bien cuando era sorprendida por aquel estado, porque les decía, si la mueven, la pueden lastimar en vez de ayudarla, porque yo cuando era sorprendida por ese estado quedaba petrificada. Entonces empezó una guerra por parte de la familia. Me impedían ir a la iglesia, no me daban ya la libertad de quedarme sola. Era observada continuamente, por lo que frecuentemente advertían que caía en ese estado. Muchas veces me lamentaba con el Señor diciéndole: «Mi buen Jesús, cuánto han aumentado mis penas, hasta de las cosas más amadas estoy privada, como son los sacramentos. Jamás pensé que debía llegar a esto. ¿Quién sabe dónde iré a terminar? Ah, dame ayuda y fuerza, porque mi naturaleza desfallece». Muchas veces se dignaba bondadosamente decirme algunas palabras, por ejemplo: Yo soy tu ayuda. ¿De qué temes? ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas. Hasta me dijeron que era un endemoniado, tanto que me veían con ojos siniestros. Me tenían entre ellos pero de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. Entonces, ¿no quieres que te haga semejante a mí haciéndote sufrir por parte de las criaturas? Y así pasé algunos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. A veces llegaba a tanta amargura por parte de las criaturas y por el modo como pensaban, que tenía vergüenza de que me viera cualquier persona, tanto que mi más grande sacrificio era aparecer en medio a las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada. Hubo otras visitas de otros médicos, pero no sirvieron para nada. A veces derramando amargas lágrimas le decía con todo el corazón: «Señor,
como se han vuelto públicos mis sufrimientos. Ahora no solo la familia lo sabe, sino también los extraños. Me veo toda cubierta de confusión. Me parece que todos me señalan con el dedo, como si estos sufrimientos fueran las más malas acciones. Yo misma no sé decir qué cosa me sucede. Ah, solo tú puedes liberarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te lo pido, te lo suplico, escúchame favorablemente. A veces también el Señor mostraba no escucharme y aumentaban mis penas. Otras veces me compadecía diciéndome, Pobre hija, ven a mí que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que también yo, oh, cuánto más sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos y estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefandas acciones públicamente, ante los ojos de muchos y vanagloriándose sin la más mínima vergüenza, y le decía, Padre, acepta mis confusiones y mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz. Por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí, repósate, porque así adquirirás fuerza. después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos, y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir, y en algún momento libre que tenía, apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar, si es que lo conseguía, y después era obligada a devolverlo por los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé me preguntó qué cosa tenía. Solamente le dije, callando todo el resto, y como continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor, entonces le dije, Padre, es el demonio. Él me dijo que no tuviera miedo, porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te libera. Así, dándome la obediencia y persignándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado, como si se hubiera convertido todo en una sola pieza, logró que los brazos recobraran el movimiento, logró hacer que la boca se abriera, luego de que estaba inmóvil para todo. Esto lo atribuí a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma, mira, estabas a punto de morir, porque en realidad me sentía mal, y si hubiese durado aquel estado yo creo que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada, y cuando me vi liberada, sentí un cierto pesar, porque no había muerto. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes. Así sucedía que pasaba, a veces semanas, a veces 15 días, y hasta meses, en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día. Pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez había quedado liberada por él, cuando todos creían que no me habría de recuperar más de aquel estado, y en cambio hasta pude ir a la iglesia.
Debido a esto llamaban al confesor y entonces quedaba libre. Nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme, ni que mi mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor, y decía para mí misma: mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimientos viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza? También es cierto que cuando debía caer en ese estado, en la mañana, en la comunión Jesús me lo decía, y cayendo en ese estado, de Él mismo me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo creía ser el alma más soberbia que existiera en el mundo si me atrevía a hablar de estas cosas de ver a Jesucristo. Y sentía tal vergüenza que fue imposible decir algo a ese confesor a pesar de lo bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara al sacerdote para liberarme, y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo, él se fue al campo. Entonces una mañana, después de la comunión, el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado. Me invitó a hacerle compañía con participar en sus penas, pero yo súbito le dije: Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo solamente, Tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada, pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida. Yo me resigné a su santa voluntad, ofrecí aquella comunión como la última de mi vida y le di el último adiós a Jesús en el sacramento. Y si bien estaba resignada, pero mi naturaleza lo sentía tanto, que todo aquel día no hice otra cosa que llorar y pedir al Señor que me diese la fuerza. En verdad me resultó demasiado amargo todo ese hecho, y sin pensarlo ni saberlo, me encontré con una nueva y pesada cruz, que creo que haya sido la más pesada que he tenido en mi vida. Mientras estaba en aquel estado de sufrimientos, yo no pensaba en otra cosa más que en morir y en hacer la voluntad de Dios. Los familiares, que también sufrían al verme en aquel estado, trataron de llamar a algún sacerdote, pero ninguno quiso venir, uno por una cosa y otro por otra. Después de 10 días vino el sacerdote que me confesaba cuando era pequeña, y sucedió que también él me hizo salir de ese estado, y entonces me di cuenta de la red en la que el Señor me había envuelto.